son cambios que van a ocurrir, pero estos cambios no van a volver a poder, ¿no es cierto?, a su estado inicial como lo hace un cambio físico. En este tipo de reacción química van a actuar reactivos o reactantes y se van a producir productos. Ahora, ¿cómo sé yo que está ocurriendo una reacción química? Puede ser que vea un cambio de color, se forme, si mezclo dos líquidos y se me forma un sólido, o veo que emana gas, o que tiene un cambio de temperatura. Entonces esas son manifestaciones que me están indicando a mí que está ocurriendo una reacción química. Estas reacciones químicas también pueden absorber calor, que significa que van a ser reacciones químicas endotérmicas. ¿Qué significa esto? Que para que ocurra esta reacción química yo tengo que aplicar calor. Y otras van a ceder calor, significa que yo sin haber ocupado calor, estas me van a generar calor y esas se llaman exotérmicas. Significa que si yo voy a tocar la reacción química, esta se va a sentir que está más temperada, ¿ya? Que está produciendo mucho calor. Otra característica de las reacciones químicas que pueden producirse a diferente velocidad. Hay algunas que son más rápidas, otras que son más lentas, incluso algunas pueden demorar minutos, otras pueden demorar días, ¿ya? Entonces todo va a depender de qué esta velocidad, de la naturaleza que tenga este reactivo que estoy mezclando, la capacidad de división que tengan las partículas de este reactivo o de esta sustancia, a la temperatura a la cual yo estoy trabajando o si tengo presencia de catalizadores, que se llaman así catalizadores, pero es lo mismo que las enzimas que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Como son enzimas naturales, ellas trabajan a nuestra temperatura, que a pp es de 37, y lo hacen a mayor velocidad. En cambio, si yo quisiera recrear esa misma reacción química que ocurre en mi cuerpo, por ejemplo, la degradación de los alimentos, en un laboratorio a lo mejor me voy a demorar mucho más tiempo que lo que se demora en mi cuerpo. Entonces, va a depender del lugar, de la naturaleza, de la temperatura a la cual está funcionando. Esto también se explica a través de la teoría de las colisiones. ¿Qué significa teoría de las colisiones? Que las partículas van a adquirir movimiento y a medida que aumente el movimiento de esas partículas van a empezar a chocar unas con otras. Cuando están chocando unas con otras, esos choques pueden generar aumento de temperatura. ¿Cómo yo represento una reacción química? A través de una ecuación química. Una ecuación química que me va a decir la suma de los reactantes, flechita, esto me dio como producto, ¿ya? Y permiten realizar cálculos estequiométricos, que significa yo puedo contar las partículas que están participando en esta reacción química, puedo contar sus átomos y puedo llegar a la igualdad. ¿Qué significa? Que si partí con 5 átomos de un tipo de reactivo más 5 átomos de otro tipo de reactivo, en total los reactivos me van a sumar 10, pero cuando se me generen productos, a pesar de que estos reactivos se mezclaron, igual tengo que tener como resultado 10, ¿ya? Por lo tanto, hago un cálculo estequiométrico y cuando yo veo que me está dando lo mismo por ambos lados, significa que está bien hecha la reacción química. Entonces, ¿qué es una reacción química? Se produce cuando una o más sustancias químicas, que les vamos a dar el nombre de reactante o reactivo, bajo ciertas condiciones que hay en el ambiente, ¿no es cierto? Estas van a reaccionar entre ellas generando unos productos, unos nuevos productos. Por eso se llama así. ¿Cómo se hace la ecuación química? Ahí tenemos el ejemplo, reactivos, flecha, productos. Siempre tiene que ir una flecha. El sentido de la flecha me está indicando que partí con reactivos y el final de la flecha me está indicando que hacia allá van los productos. También se pueden abreviar, una representación abreviada. Yo podría escribir los nombres, que me saldría mucho más largo, pero felizmente tenemos una tabla periódica, sabemos, ¿no es cierto?, los símbolos de cada uno de los átomos que están en la tabla periódica y nosotros podemos escribirlo a través de su fórmula. Entonces ponemos el símbolo o la fórmula de los reactantes y ponemos la fórmula de los productos. Entonces, en los reactivos, por ejemplo, aquí tengo CH4. Ese reactivo se llama metano. A ese metano yo lo voy a combinar
con 2 moléculas de oxígeno. Significa que acá estoy haciendo un proceso de combustión. ¿Cuál es el metano? El metano es el gas que nosotros usamos. Ese gas, para que nos dé una llamita, tiene que estar en presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, nunca vamos a generar esta reacción química que se llama combustión. Como producto de la combustión se me van a formar moléculas nuevas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, en este caso que es de combustión, siempre se genera el dióxido de carbono más 2 moléculas de agua, pero estas moléculas de agua usted no las va a ver como líquido, sino que como vapor de agua. Entonces, así se representa una reacción química. Primero los reactivos, la flecha y luego los productos. Si usted se fija, los reactivos tienen una fórmula y los productos tienen otra. ¿Qué pasó aquí? Se combinaron estos átomos, reaccionaron entre ellos y me generaron productos distintos. Es por esa razón que una ecuación química y una reacción química, usted nunca va a poder escribir lo mismo con lo que comenzó. Eso se llama reacción física, en donde calenté algo y al enfriarse quedó igual. Pero en una reacción química va a generar, ¿no es cierto?, una combinación de lo que está ahí participando y siempre me va a generar cosas nuevas, por lo tanto yo no puedo volver atrás. Por ejemplo, un cambio que solamente va a ser físico, tengo agua de mar, agua salada, ¿y qué voy a hacer yo con esa agua salada? Le voy a aplicar calor. Al aplicar calor, el agua se va a perder como vapor y me va a quedar solamente la sal. Entonces yo diría, ¿pero y cómo vuelvo atrás? Vuelvo a hidratar esa sal que me quedó y otra vez volví al inicio. Eso se llama cambio físico. Pero un cambio químico, por ejemplo, es cuando yo estoy quemando algo. Si lo quemé, no vuelvo atrás. Si estoy cocinando un huevo, no puedo volver al huevo original. Y esas son reacciones químicas que me están dando productos completamente distintos. ¿Qué tipos de reacciones químicas existen? Vamos a empezar a ver sus nombres y poner atención en qué características tiene este tipo de reacción química. La primera se llama reacción de síntesis. ¿Cómo lo podemos demostrar para entenderla? 2 personas, que serían los reactantes, un hombre y una mujer, se invitan para bailar y comienzan a bailar juntos. Por lo tanto, en este resultado de esta combinación, generamos una pareja, ¿ya? Indisoluble, como dice, ¿no es cierto?, las leyes religiosas. Pero en este caso de nuestra reacción química, ¿cómo yo puedo mostrar que es una reacción de síntesis? Voy a llamar a un reactante A, al otro lo voy a llamar B. Cuando ellos reaccionan, me forman una molécula. Fíjese, parto de 2 y genero una. Eso se llama que se sintetizó, o sea, que se juntaron formando un solo producto a pesar que partieron 2. ¿Qué ejemplos tenemos acá? Cuando mezclo aluminio con cloro, formo el cloruro de aluminio. Si yo veo el aluminio por separado y el cloro por separado, son completamente distintos a cuando se produce la reacción. O sea, lo que me está dando, que es el cloruro de aluminio, es un compuesto completamente diferente al cloro y al aluminio. Y otro ejemplo, tengo carbono y tengo oxígeno. Cuando se mezcla el carbono con el oxígeno, me da el dióxido de carbono, que es lo que sale de nuestra respiración, sale cuando hay una combustión de combustibles, ¿no es cierto?, que es lo que está aumentando en nuestra atmósfera. Por lo tanto, parto de 2, puedo partir de 3, pero genero menos. Cuando ya estoy generando menos de lo que partí, se llama síntesis. La reacción de descomposición, o también conocida como análisis, es inverso. Estoy partiendo de una molécula y esta molécula al reaccionar, si yo le aplico calor, se va a separar en componentes o en varios componentes. Entonces estoy partiendo de uno y estoy generando varios componentes. Por ejemplo, aquí tenemos el óxido permanclórico, ¿ya? Esta molécula es una sola, pero cuando yo le aplico calor se me separa en 2. Se me va a separar en cloruro potásico, que es completamente distinto al compuesto original, y me va a liberar 3 moléculas de oxígeno. Si usted se fija, partimos de una molécula y generamos la división de 2. Eso se llama descomponer o análisis.
Y es lo mismo, esta pareja solamente era para un baile, por lo tanto después se separaron para poder bailar con otras personas. Eso es análisis o descomposición. Tenemos la tercera reacción, se llama de sustitución simple o de desplazamiento, que significa que uno va a desplazar a otro. Por ejemplo, en los reactantes tengo el compuesto A, que va a reaccionar con el compuesto BC. Cuando esto reacciona, me va a generar nuevos productos. ¿Quién desplazó a quién? El compuesto A desplazó al compuesto B y se formó uno nuevo, el AC, y quedó solito el B. Eso se llama sustitución simple o desplazamiento. ¿Qué teníamos en esta fiesta de Reyes? La pareja de Reyes estaba bailando feliz y había un personaje que estaba bailando solito. Y dijo él, ¿y por qué voy a seguir bailando solo? Le pido a la dama que baile conmigo y así el rey va a quedar solo. Ahí hay una reacción que se llama sustitución. Este personaje está sustituyendo al rey, ¿ya? Eso pasa en mis reacciones químicas. Tengo un compuesto frente a otro y el compuesto que está solito va a desplazar a uno de los dos y va a generar un nuevo compuesto. Aquí tenemos el sulfato de cobre, cuando se mezcla con hierro, me va a dar después sulfato ferroso y el cobre me va a quedar solito. Estas reacciones se usan en minería cuando el cobre está asociado con otros elementos, no viene puro. Entonces, como yo quiero obtener solamente cobre, al mezclarlo con el hierro, genero una nueva reacción y el cobre se me va a liberar y me va a quedar un nuevo compuesto que es sulfato ferroso. También cuando hago la combinación del cloro con el yoduro potásico. El cloro va a desplazar, en este caso, ¿no es cierto?, al yodo y me va a quedar el cloruro potásico y el yodo se me va a liberar. Tengo dos componentes de reactante y me van a generar uno nuevo y otro que va a quedar desplazado y va a quedar solito. Entonces se llaman de sustitución simple o desplazamiento. Otro ejemplo que también es de sustitución, pero en este caso sustitución doble. Tenemos dos parejas de bailarines y es cuando estamos en lo mejor de la fiesta y cuando nos dice, ¿no es cierto?, el grupo musical que está cantando, cambio, y uno cambia las parejas. Y aquí ocurrió cambio de pareja. Se sustituyeron ambos. Entonces quedaron ambas parejas sustituidas. ¿Qué pasó acá? Tengo el reactante AB más el reactante CD, juntos van a reaccionar y me van a generar nuevos productos. A va a quedar con D, significa que B quedó desplazado, pero ese B desplazado, como C quedó solito, va a acompañar a C, y se me van a formar AD más CB, ¿ya? Hay un doble desplazamiento, en ambos ocurrió, ¿no es cierto?, una sustitución. Por ejemplo, cuando junto el ácido clorhídrico con el hidróxido de calcio. Reaccionan ambos compuestos y se van a sustituir y me van a generar nuevos compuestos, el cloruro de calcio y moléculas de agua. Significa que estas se separaron, reaccionaron y se combinaron, sustituyendo en ambos casos. Y ahí tenemos la doble sustitución o también doble desplazamiento. Reacción química de combustión. Para que ocurra combustión, chiquillos, cualquier tipo de combustión, es necesario que exista el oxígeno. El oxígeno va a ser mi comburente que es necesario para todo. Si usted quiere encender un fósforo, tiene que haber oxígeno. Si no hay oxígeno, nunca le va a encender el fósforo. Si usted quiere encender el califón o que el califón, ¿no es cierto?, que va a tener un combustible, que en este caso sería el gas metano, ahora es automático, es una chispa que se genera por un golpe, ¿no es cierto?, y esa chispa va a hacer que se encienda esta liberación de gas. Pero si no hay oxígeno en el ambiente, usted no va a poder encender nunca ese combustible, ¿ya? Cuando estos reaccionan, combustible más el comburente, que siempre va a ser el oxígeno, vamos a generar el dióxido de carbono.
Cada vez que usted vea en esta reacción química oxígeno y como resultado dióxido de carbono, significa que está haciendo un proceso de combustión. Obviamente que como tenemos una llamita, estamos generando, ¿no es cierto?, calor. Por lo tanto, además sería exotérmica porque uno percibe el calor. Tú te acercas al fósforo encendido y la llamita te genera calor. Entonces está liberando calor. Y eso se simboliza con un triángulo. Eso significa calor, desprendimiento de calor. Entonces, vamos a usar siempre combustible más comburente, que todos sabemos que es el oxígeno, y como resultado dióxido de carbono y moléculas de agua, dependiendo de cuánto esté en juego. Ejemplo, tenemos el gas metano, CH4, el carbono central rodeado, ¿no es cierto?, de 4 hidrógenos, más 2 moléculas de oxígeno. Se van a combinar, van a reaccionar y me van a generar una molécula de CO2, aquí está el carbono otra vez central, más sus 2 oxígenos, más 2 moléculas de agua, 2 hidrógenos, ¿no es cierto?, y un oxígeno, 2 hidrógenos y un oxígeno. Si yo contabilizo cuántas moléculas de carbono tengo, ya sé que son plomas, una. ¿Cuántas me resultaron? Una. ¿Cuántos hidrógenos habían en la reacción? 4. Como resultado, ¿cuántos hidrógenos tengo? 1, 2, 3, 4. Siguen igual, pero combinados con otra molécula. Aquí tenemos hidrógenos, perdón, me equivoqué cuando los contabilicé acá por el color. Estos de acá son hidrógenos y estos son oxígenos. 2 oxígenos y 4 hidrógenos. Y los otros oxígenos que estuvieron participando se unieron a la molécula de carbono. Si usted se fija, los colores, las cantidades, completamente distinto, ¿no es cierto?, a la molécula que reacciona, pero si contabilizamos cantidades, vamos a tener en ambos lados un equilibrio. Las moléculas en este caso en ninguna reacción química se están perdiendo, sino que se están combinando para formar nuevos compuestos, pero no se pierden. Entonces, este era el caso del metano combinado con 2 moléculas de oxígeno, me dio una molécula de CO2, dióxido de carbono, y 2 moléculas de agua. Que insisto, como hay calor generado, estas moléculas de agua no están en estado líquido, sino que van a estar como vapor de agua. Ahora reacciones que involucran temperatura o calor. Por ejemplo, la exotérmica es cuando yo parto con una reacción química que en ningún momento apliqué calor, pero cuando estos reactivos reaccionaron, van a generar nuevos productos y se va a desprender calor. Cuando en esta reacción química se desprende calor, se llaman reacciones exotérmicas. Cuando para poder activar a esta reacción química yo necesito aplicar calor, van a ir, ¿no es cierto?, este calor va a ir aplicado en los reactantes, estos van a reaccionar y me van a dar productos, pero ya en los productos no va a haber como resultado calor, porque se ocupó esa energía calórica para que estos reaccionaran. Esas se llaman endotérmicas. Necesitan calor para funcionar, para que esto reaccione. La exotérmica no necesita calor para reaccionar, pero sí te desprende calor al final de la reacción química. Hay otras reacciones que se llaman reversibles y otras que son irreversibles. Por ejemplo, yo puedo partir de este lado del reactante. Cuando mi flecha va hacia allá, significa que este es el reactante. El óxido nitroso tiene 2 nitrógenos, 4 oxígenos en estado acuoso. Reacciona esto y me va a generar ahora 2 moléculas de óxido nítrico, acuoso. Pero también ocurre que si yo a esta molécula la hago reaccionar, se reacciona, ahora de producto pasó a ser reactante, va a reaccionar y me va a volver al original. Si en algún momento, ¿no es cierto?, se pierde agua o mucha agua, tú al agregar agua vuelves a hacer la misma reacción química para llegar a lo mismo. En cambio, aquellas que se llaman irreversibles, estas van a ocurrir, pero no se vuelven a recuperar.
parto con reactivos o reactantes, se combinan, reaccionan y van a generar productos completamente nuevos. Si tú te fijas, si comparas la irreversible con la reversible, tenemos reactantes, metano, oxígeno, pero cuando reaccionan me generan productos completamente distintos. Y estos, aunque yo los combine, no me van a poder formar nuevamente el gas metano, ¿ya? En cambio acá, si tú te fijas, es hasta el mismo orden. 2 nitrógenos, 4 oxígenos. Está formando esta molécula, reacciona y se separa en 2 moléculas de NO2. 2 moléculas. Estas 2 moléculas las junto, hago que reaccionen y vuelvo a formar una molécula. Y te fijas, el mismo orden. NO, nitrógeno, oxígeno. Pero ahora, como es una molécula, el 2 ya no va adelante. El 2 va acá. Si yo el 2 lo multiplico por ese 2, me da 4, por lo tanto el oxígeno me queda con 4. Si te fijas, eran completamente iguales, la diferencia está en la cantidad que me formó. Pero yo puedo volverla a revertir la situación. Entonces, las reacciones químicas ocurren en muchos lugares. Tenemos reacciones químicas en los seres vivos. En nosotros hay una reacción química que se llama respiración, que es un ejemplo. Pero tenemos otras reacciones químicas cuando tú consumes alimento y se transforman en moléculas mucho más pequeñas. Esa también es una reacción química con ayuda de un catalizador que sería una enzima. Los vegetales también hacen reacciones químicas en donde toman el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, más la radiación solar, más las moléculas de agua y me van a hacer fotosíntesis. Y la fotosíntesis nos va a generar oxígeno y nos va a liberar, ¿no es cierto?, el vapor de agua. Y en la respiración parto del agua o de un combustible que es la glucosa, cuando consumimos carbohidrato, y yo quiero quemar la glucosa porque ahora estoy pensando, estoy hablando, me estoy moviendo, y la respiración, ¿qué va a hacer? Voy a usar mi combustible glucosa, lo voy a mezclar con el oxígeno, ¿y qué voy a liberar al ambiente? CO2 y vapor de agua. Está ocurriendo lo mismo, pero inverso, pero en seres vivos completamente distintos, ¿ya? Entonces nosotros le aportamos a los vegetales y los vegetales con sus productos nos aportan a nosotros. Tenemos reacciones químicas a nivel de industria. Por ejemplo, cuando queremos hacer pilas, cuando queremos hacer jabón, cuando queremos purificar el cobre en la industria minera, ahí en todos esos casos yo voy a generar reacciones químicas. Por ejemplo, las panificadoras, quiero hacer pan. El pan voy a usar un carbohidrato. Este carbohidrato lo voy a mezclar con otro producto que es la levadura. La levadura va a hacer que esta reacción química fermente y me va a generar un nuevo producto, ¿ya? Y en el ambiente también hay reacciones químicas, por ejemplo, aparte de la putrefacción, que es cuando las cosas se están descomponiendo o quedan restos de vegetales o restos de animales, ocurre una reacción química que se llama putrefacción. Pero también en el ambiente tenemos otras reacciones químicas. Por ejemplo, las industrias no están liberando sustancias tóxicas al ambiente. Azufre, nitrógeno, y con las partículas de agua que hay en la atmósfera se van a mezclar. Y por ejemplo, ayer llovió. En las zonas en donde hay industrias se habla de lluvia ácida, porque esa agua se mezcló con esos residuos que liberó la industria y generó una lluvia ácida. Esa también es una reacción química. Entonces, las reacciones químicas existen. Usted cuando cocina está haciendo reacciones químicas. Cuando está hirviendo el agua, esa también está ocurriendo ahí un cambio al hervir el agua. Pero hay algunos cambios que se pueden devolver y que nosotros lo llamamos cambios físicos, en cambio hay otros que se llaman cambios químicos cuando cocinamos. Ya no podemos volver a la papa sin cocer, al huevo sin cocer. Entonces, si freímos, todo lo que hacemos en casa, estamos haciendo reacciones químicas. Si es un día frío, nosotros vamos a encender un tipo de calefacción. Si usted utiliza leña, esa leña la enciende y se va a encender porque hay oxígeno, es una combustión. Pero si yo uso parafina o querosene, ¿no es cierto?,
también estoy haciendo una reacción química y el producto de ambos va a ser desprender dióxido de carbono, por eso que a veces debemos ventilar cuando estamos teniendo encendidas las estufas, hay que ventilar para que el oxígeno, ¿no es cierto? El oxígeno, si tú estás quemando algo, el oxígeno del ambiente se te va disminuyendo y disminuye tanto que de repente nos vamos a sentir somnolientos, nos va a dar sueño, que significa que está disminuyendo el oxígeno, pero que está aumentando el CO2 y por eso yo debo ventilar. Esas son las reacciones químicas que hay en la vida y también nosotros podemos hacer reacciones químicas en un laboratorio para ver qué sucede y qué puedo generar o qué puedo crear como producto de esa reacción química.